Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de la custodia y un poco los tipos en que puede darse la custodia en Colombia. Pero antes de eso es muy importante que la primera parte del video la dediquemos a resolver la duda entre la diferencia entre custodia y patria potestad, lo que nos lleva también a otro concepto que es el concepto de filiación. Y luego sí explicaremos cómo se puede dar la custodia, cuáles son las características un poco de los modelos y un poco la forma de establecerlo, de llegar a algún acuerdo cuando los padres no viven en el mismo techo y por lo tanto los hijos deben entrar a decidir o los padres junto con sus hijos con qué padre van a vivir. Lo primero que debemos decir es que tanto el concepto de custodia como el concepto de patria potestad está ligado al concepto de filiación. La filiación en general es la relación que existe entre los padres y los hijos, a partir del cual se entiende que existe un vínculo jurídico que los une, o bien por las relaciones extramatrimoniales o maritales o matrimoniales que existen entre dos personas y que a partir de ellas se concibe un hijo, o bien por la adopción, que también es una opción a través del cual puede darse ese concepto de filiación. De la filiación como ese derecho o esa relación o vínculo jurídico que une una persona con sus padres y se entiende que es un atributo de la personalidad, pues se implica que la filiación como un derecho humano siempre nos ata a esas personas, tanto por vía materna como por vía paterna, y por lo tanto de allí se desprenden todas esas obligaciones que surgen entre padres e hijos. A partir de allí, digamos, de la filiación resulta importante comprender que se da la relación que existe con toda la familia, porque de la filiación, de ese vínculo jurídico que me une con mis padres, se desprende también el concepto de parentesco, que es el vínculo jurídico que me une con todos los integrantes de mi familia, mis abuelos, mis bisabuelos, mis primos, mis tíos y todos esos integrantes de mi familia. Entonces la filiación consiste en esa relación entre un hijo y sus padres, a partir del cual se puede dar esa relación de parentesco, es decir, con toda la familia extensa, con toda la familia natural de mis padres y todos los derechos y obligaciones derivadas de esas relaciones de parentesco. En virtud de ello se entiende que la filiación está ligada con otra potestad que tienen los padres que precisamente recibe ese nombre, patria potestad, que es un derecho de ver que implica que los padres tienen la responsabilidad de cuidar, darle amor a sus hijos, de ejercer esa responsabilidad parental, de procurarles todo lo adecuado para su subsistencia, pero también de representar legalmente a sus hijos, de administrar sus bienes, de imponerle deberes y reglas de conducta para garantizar que sus hijos sean, digamos, unos ciudadanos de bien, imprimirle esos valores a sus hijos, porque si no se hace, incluso los padres podrían entrar a responder de forma civil, una responsabilidad civil extracontractual, por todos esos hechos o actos que causen daño o que se puedan constituir en un delito de sus hijos y por lo tanto los padres responden patrimonialmente por esos daños que causan. Por eso es muy importante entender que la patria potestad está ligada a la situación de ser padre o madre, no está ligada a otro, digamos, a otra consecuencia. El abuelo no tendría la potestad de un nieto, solo los padres tienen la responsabilidad frente a sus hijos y es un conjunto de derechos y deberes para ambos. Lo que implica que se tenga la patria potestad es que el padre representa legalmente a sus hijos en todos sus actos, además de brindarle el cuidado, el amor, el cariño y la protección que de él se exige. Por eso cuando nos están diciendo que se quiere suprimir o terminar la patria potestad, se está haciendo referencia exclusiva a que se quiere evitar que el padre o que la madre, solo ellos, tomen decisiones frente a los hijos. Y esas decisiones porque claramente, de forma expresa, se están vulnerando unas disposiciones de orden legal. Yo no puedo terminar la patria potestad porque sí, sino por esas causales que específicamente establece la ley. Por ejemplo, unas de orden judicial, otras de orden legal, diferenciándose la una a la otra, que las de orden judicial debo acudir al juez para que se termine, que las de orden legal pues ocurren, digamos, de forma automática cuando se da ese hecho establecido en la ley. ¿Cuáles son esas causales de orden, digamos, legal que ocurren por el solo hecho de que se dé esa situación? Se termina la patria potestad, pues obviamente por la muerte de los padres, lo que no significa que el hijo adquiera capacidad, sino que como ese padre falleció y la patria potestad es indelegable,
pues el padre pues ya no podrá ejercerlo. Diferente es que después tengamos que nombrar un custodio o un guardador para que administren los bienes de ese hijo, el matrimonio del hijo, el cumplimiento de la mayoría de edad o que se le dé al hijo por un juez la potestad de que se administren los bienes de ese padre que ha fallecido. Desde el punto de vista de las causales judiciales, es decir, donde yo puedo acudir al juez para que el juez sea el que declare la terminación de esa patria potestad por parte del padre o de la madre, están que el padre o la madre haya sido condenados a una pena privativa de la libertad de más de un año, que el padre o la madre hayan abandonado el hijo, que el hijo haya incurrido en una pena privativa de la libertad por delitos dolosos, es decir, que el hijo de alguna u otra manera sea una persona que haya sido declarada responsable de infringir o de cometer un delito. Y adicional a ello, también podría ser una causal de emancipación judicial el maltrato frente a uno, frente al hijo por parte de alguno de los padres. Dicho esto, entonces, entendemos que custodia puede estar ligada al ejercicio de la patria potestad, pero no necesariamente. Entendemos que la custodia es ese cuidado permanente del hijo o de un familiar bajo el mismo techo. Entonces, si se dan cuenta del concepto que acabo de exponer, significa que la patria potestad es el cuidado de forma permanente bajo el mismo techo de un niño, niña o adolescente, lo que no significa necesariamente que custodia y patria potestad sean lo mismo. Como la patria potestad se refiere a la responsabilidad que tienen los padres, pero también a la administración o a la representación legal de los hijos, la custodia se refiere al cuidado permanente, diario, bajo el mismo techo de los niños, niñas y adolescentes. El niño puede vivir con uno de sus padres, pero también puede vivir con sus familiares, sus tíos, sus primos, cuando los padres no tienen la posibilidad de cuidar de sus hijos. Normalmente se habla del concepto de custodia cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, cuando incluso los padres nunca convivieron, sino que simplemente tuvieron relaciones sexuales y a partir de allí se gestó una nueva vida. El cuidado entonces de esos hijos lo pueden asumir ellos o el pariente más próximo según lo que mejor proteja o salvaguarde los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El hecho de que un padre o madre no viva con su hijo, es decir, que no tenga la custodia, no significa que no tenga la patria potestad. La patria potestad permanece aún cuando los padres se han separado. Por eso es que no hay que confundir los conceptos. Cuando hablamos de custodia, hablamos de que el cuidado, digamos, más diario, más permanente del niño, pues será asumido por los padres o por terceros. Esto dependerá, digamos, de las circunstancias, porque los padres pueden decidir que por razones de su trabajo sería más adecuado para el niño el cuidado, digamos, que sea realizado por un abuelo, o puede ser que sea realizado por uno de ellos porque tienen más tiempo para ejercer esa crianza permanente y ponerle mayor atención a la educación de los niños. La custodia y el cuidado personal de los niños está regulado claramente por el Código de Infancia y Adolescencia. Y allí se dice que más que nada, la custodia y cuidado personal es un derecho que tiene el niño y es un derecho que implica que se garantiza su desarrollo integral y que la obligación de ese cuidado, pues claramente la tienen sus padres o sus familiares, pero que en virtud de ello lo que se busca es que el niño encuentre un entorno seguro, un entorno estable donde se pueda desarrollar. En caso de que los padres ejerzan la custodia, digamos, de forma exclusiva, cuando solo uno de ellos se puede hacer cargo de los niños, que es uno de los modelos, custodia exclusiva, pues se hace necesario que se fije un régimen de visitas en favor del padre que no convive con el niño. Ese régimen de visitas pues dependerá, digamos, de las circunstancias de cada familia. En general, lo que se busca es que el niño mantenga la relación con el padre que no vive con él, garantizar que el niño va a tener, digamos, esas dinámicas también de relacionarse con su padre, de recrear, de tener una vida en familia con ese padre con el que no vive. Los regímenes de visitas en Colombia
digamos que dependen de la autonomía de esos padres cuando se separan o cuando han decidido cómo será la relación para el cuidado de sus hijos de ahora en adelante. Entonces, lo primero que debe ocurrir es un mutuo acuerdo. En general, estos mutuos acuerdos implican que una o dos veces por semana el padre que no vive con el hijo lo pueda visitar o tener contacto con él, que también puedan existir llamadas telefónicas de forma permanente e ilimitada, obviamente sin que esto afecte los horarios escolares o los horarios de sueño de los niños, y que al menos un fin de semana cada 15 días pueda gozar con el padre que no vive con él, es decir, un fin de semana con el padre que tiene el cuidado y la custodia, el siguiente con el padre que no tiene el cuidado y la custodia, y así sucesivamente. Al menos un fin de semana cada 15 días. En un escenario, digamos, normal, de confianza, de mutuo acuerdo, no deberían existir muchas restricciones para las visitas, pero entendemos que también el padre que tiene la custodia del hijo quiere garantizar la intimidad de su hogar y por lo tanto también que ese niño tenga una estabilidad y por ello sí se establecen unas rutinas. Hace parte incluso de esas visitas, un fin de semana cada 15 días, poder tener comunicación permanente, poder hacer una o dos visitas por semana, la posibilidad de que se comparta la mitad de las vacaciones con los niños. Y esto obliga a diferenciar las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones y recesos escolares, las vacaciones de diciembre y de enero, entendiendo que en diciembre hay una particularidad muy especial, es que hay fechas de celebración festivas que casi siempre son familiares, como son el 24 y el 25 de diciembre y el 31 y el primero. Por eso siempre en todo acuerdo de custodia se establece quién gozará con el niño el primer año, es decir, quién estará con el niño el primer año, 24 y 25, y luego el otro padre, pues 31 y primero, y estas fechas se rotan cada año. Entonces, teniendo un ejemplo muy breve, si este año yo gocé con mi hijo 24 y 25, el siguiente año gozará el otro padre y yo gozaré 31 y primero. Y esto se va rotando con el fin de que ambos padres puedan tener igual tiempo, compartir esas mismas festividades con los niños y no solo uno de ellos, porque claramente pues se comienza a afectar la relación entre los padres y los hijos. Y la idea es que así el niño no conviva con con alguno de sus padres y tenga una relación con ellos. Y que se entienda que el derecho a las visitas no es un derecho del padre que no vive con el niño, sino del niño a tener una relación con ese padre con el que no convive. Entonces siempre es muy importante que los padres tengan una buena comunicación y que traten de establecer un régimen de visitas que le permita al hijo tener una relación con su padre, con ese padre o con esa madre con el que no convive, que no pierda ese vínculo, que también tenga una relación con esa familia. También se suelen establecer cuando hay una custodia exclusiva eh, unas fechas especiales en las cuales el padre puede compartir con el hijo, como por ejemplo los días del padre o de la madre, los cumpleaños de los abuelos y las abuelas, el día del niño, el Halloween, algún evento muy especial familiar. Si la familia, por ejemplo, tiene una tradición de reunirse una vez al año sí o sí, que el otro padre permita que el niño esté en esa fecha especial para que no pierda ese vínculo con la familia, así no conviva bajo el mismo techo con el hijo. Es muy excepcional que se limiten las visitas a los hijos en cualquier momento. Siempre el diálogo debería permitir que un padre un día pueda espontáneamente decir, oye, yo extraño a mi hijo, quiero hoy comerme un helado con él, y que el otro padre, si esto no afecta al horario escolar y no afecta sus horarios de educación, pues se lo permita. Porque la idea es mantener esa relación padres e hijos, sí, claro, cumpliendo unas reglas que previamente establecían los padres, pero tener un poco de flexibilidad. A veces es difícil porque los padres cuando se separan o cuando no tienen una buena comunicación, pues tratan de limitar la relación del niño con el otro padre porque no tienen precisamente esa comunicación idónea o asertiva que les permite respetar que una cosa es la relación que se tenía como pareja y otra cosa es la relación frente a los hijos. Pero bueno, hay que trabajar mucho para que se dé una buena comunicación. Otro modelo, digamos, de custodia es el modelo de custodia compartida. En este modelo de custodia compartida lo que se busca es que el niño goce de la misma proporción de tiempo con cada uno de sus padres y que esa misma proporción de tiempo con cada uno de esos padres garantice que no hay un desequilibrio en la relación permanente con el niño
y que el niño tenga, digamos, una estabilidad, que tenga una relación, que tenga unas reglas en cada hogar, digamos que son muy similares, pero que, por ejemplo, una semana esté con el otro, con un padre y la otra semana con el otro, 15 días con uno, 15 días con otro. Con eso, pues el niño no pierde relación con ninguno de sus padres. La custodia compartida no es una institución jurídica que esté regulada claramente en nuestro derecho, en nuestro sistema jurídico. Digamos que lo que más se acostumbra en Colombia es la custodia exclusiva en cabeza de uno solo de los padres, y la custodia compartida, digamos, es más excepcional, aunque hoy en día ha tomado, digamos, mucha importancia porque se entiende que la relación de los padres respecto de los hijos debe ser lo más equitativa posible, que implica que cada padre en su nuevo hogar, en su nueva vivienda, tenga dispuesto un espacio para su hijo y que tenga, digamos, en su organización, en su agenda, la responsabilidad de cuidar a su hijo durante determinado tiempo y luego se rota con el otro padre. Cosa que cuando el niño esté con ese padre o madre, pues el padre se encarga de llevarlo a la escuela, de proveerle sus alimentos, de cuidarlo en la noche, de acompañarlo todos los días a hacer sus tareas y que goce con él esta proporción de tiempo y que el otro padre pueda gozar sin que haya, digamos, una diferencia muy grande en los tiempos. La custodia compartida puede tomar múltiples formas. ¿En qué sentido? En que un padre puede decidir estar con el niño una semana completa y el otro la siguiente, o pueden decidir estar parte de la semana con el niño y la otra parte con el otro padre. Por ejemplo, lunes, martes y miércoles con la mamá, jueves y viernes y sábado con el papá. Y se establezcan, digamos, una especie de rotación para los días festivos, cosa que cada uno pueda también un día decidir, un día festivo, ir al parque con sus hijos, ir a un cine, tomar un helado. Digamos que también implica que se respete la vida privada del otro y que de alguna u otra manera hay una mayor exigencia en cuanto a que los padres tienen la misma perspectiva frente al cuidado de los niños, frente a las reglas de conducta, frente a la alimentación. Hay otras ocasiones la pueden hacer 15 días un padre, incluyendo los fines de semana, 15 días el otro, incluyendo los fines de semana. Eso depende mucho de las dinámicas de los padres, del trabajo de los padres, de las redes de apoyo que tengan los padres para cuidar a los hijos. Pero sí exige una buena comunicación. En muchas ocasiones muchos padres viven cerca y digamos que tratan de no obstaculizar. ¿Esto para qué? Pues para que el niño en cada uno de sus hogares tenga su cama, tenga sus cosas, tenga un espacio determinado, que no sea, digamos, el niño que llegue de visita al fin de semana, que tenga, digamos, todo su ambiente adecuado para estudiar y que solo el niño pues se lleve sus útiles escolares y el uniforme a la casa de su otro padre y allá tenga sus pijamas, su ropa, todos los elementos para hacer las tareas que le sean indispensables. Digamos, ¿por qué se prefiere? Porque de alguna u otra manera no se pierde tiempo entre los padres y los hijos, no pierden como mucho tiempo de estar juntos y el padre también se vuelve más responsable y más dinámico en el cuidado del hijo, porque claro, en esa semana o en esos 3 días de la semana o 4 o en esos 15 días, pues él se encarga de las tareas, se encarga de la alimentación, del cuidado de su hijo si se enferma, digamos que está más atento, digamos, a sus hijos. Por eso es que se prefiere, porque de alguna u otra manera mantiene la relación entre padres e hijos. ¿Cuáles serían las características de un modelo de custodia exclusiva en cabeza de uno de los padres o un modelo de custodia compartida? Pues en la custodia exclusiva, pues un padre, digamos que tiene un mayor tiempo, comparte una mayor proporción de tiempo con su hijo y él es el que se encarga de casi todas las tareas básicas fundamentales de cuidado del niño, de los alimentos diarios, se encarga de cumplir los horarios estudiantiles, se encarga de informar al otro si el hijo se enferma, se encarga de acompañarlo para hacer las tareas. No significa que cada 15 días el padre no apoya esta labor, pero claro, como está cuidándolo permanentemente, pues es el que tiene la responsabilidad. El padre que tiene la custodia exclusiva, pues es el que asume el pago de todos, digamos, los gastos del niño en general. Por lo tanto, se debe fijar una cuota alimentaria que cubra todos esos gastos que cubre el otro padre. Es decir, si bien yo asumo el pago de la vivienda, yo asumo el pago del mercado, yo asumo el pago de los servicios públicos, el otro padre debe contribuir. ¿Y cómo contribuye? Pues contribuye en general con la proporción del 50% de los gastos que corresponden al niño.
Es decir, que si aquí en la casa vivimos dos personas, divido los gastos por dos. A mi hijo le tocan 100.000 pesos de los servicios públicos, pues 50.000 pesos asumo yo, 50.000 pesos asume el otro padre. En general, se establece una cuota de alimentos en equidad, es decir, en una proporción del 50 cada uno, pero en muchas ocasiones también debe atender estos alimentos a la capacidad económica de los padres, porque, por ejemplo, uno tenga una mayor capacidad económica del otro, entonces es más solidario al momento de asumir esos gastos. También implica que, digamos, ese padre que tiene la custodia exclusiva y permanente del hijo y el otro solamente tiene un régimen de visitas, tiene el deber de informar cualquier situación que le ocurra al niño, una enfermedad, un cambio brusco en los hábitos, para que el otro padre esté enterado y así pueda también participar, si así lo desea, para que informe al niño de cualquier novedad en el colegio. Digamos que tiene un deber, una responsabilidad también de informar al otro padre qué está pasando con el niño, ya que se pactó la custodia exclusiva. Y se fijan los alimentos. Entonces, el otro padre que no convive con el niño y que tiene el régimen de visitas, pues debe hacer un pago oportuno porque el arriendo se debe pagar a tiempo, porque los servicios públicos se deben pagar a tiempo, porque los gastos de educación, de alimentación, de vestuario, pues se deben pagar a tiempo. O sea, no podemos esperar a que cuando el padre quiera suministrar la cuota de alimentos, pues se hace el pago porque hay cosas que tienen una fecha de vencimiento y hay que pagarlas sí o sí en esa fecha. En cambio, es muy diferente el modelo de custodia compartida, porque es que en el modelo de custodia compartida, como se conserva la convivencia en un 50% para cada uno de los padres, se alterna ese tiempo de convivencia porque es igual, pues allí no se fija una cuota alimentaria para esos gastos básicos de vivienda, ni de servicios públicos, ni de alimentación, porque cada papá en su vivienda asume sus servicios públicos, asume la alimentación y asume la vivienda. La cuota de alimentos allí solamente se establece para los gastos que no son propios de la vivienda y del día a día, sino para la educación, por ejemplo, para la salud, para todos esos gastos de ingreso al colegio como los útiles escolares y matrícula, de todos esos gastos que, digamos, no implican la vivienda, la alimentación y los servicios públicos como tal. También hay que entender que en el modelo de custodia compartida se deben establecer reglas muy claras para el cuidado de los hijos durante ese tiempo y pues respetar un poco los modos de convivencia y los modos de vida de cada uno de los padres. De pronto a un padre no le guste muchísimo las verduras, pues tratar de que el padre tenga una alimentación balanceada con el hijo, pero obligar al padre que haga algo, digamos, en su casa, en su espacio vital que no quiere, pues no lo podemos hacer. Hay que respetar mucho, digamos, ese ambiente íntimo y privado de los padres, claramente buscando que establezcan unas reglas mínimas. No es que en una casa todos los días se coma hamburguesa y en la otra todos los días brócoli, sino que tratar de que la alimentación va a ser muy balanceada en cada uno de los hogares y que siempre exista un diálogo que ayude a que la convivencia en cada tiempo eh, sea, digamos, la más adecuada. En ninguno de los casos de custodia, ni en la custodia, digamos, exclusiva encabezada de los padres, ni en el modelo de custodia compartida, se pierde la patria potestad. ¿Por qué? Porque los padres, los dos, pueden representar legalmente a sus hijos, se deben poner de acuerdo para todas las cosas que afecten a sus hijos, como los cambios de colegio, como en las rutas escolares, como en los tratamientos médicos, y los dos tienen la responsabilidad de garantizar el cuidado y la protección de sus hijos. Es decir, que conservan iguales derechos frente a los hijos, tanto en el modelo de custodia exclusiva como en el modelo de custodia compartida. La idea de cada uno de estos es proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero obviamente de acuerdo con las condiciones en las que vive cada uno de los padres. Es decir, que no todos los padres pueden asumir un modelo de custodia compartida porque de pronto un padre viaje mucho o tenga unas semanas, unos horarios de trabajo en las mañanas, otros en las noches, de pronto es una persona que es vigilante, que tiene turnos muy amplios de 24 horas, entonces para él no es posible pensarse en una custodia compartida, por lo tanto, para él, por ejemplo, sea mejor una custodia exclusiva. Pero puede que ambos padres tengan una modalidad de teletrabajo, puedan coordinar sus horarios, tengan la misma posibilidad de tiempo. Entonces, realmente, estos modelos no dependen de lo que quiera el papá o la mamá, sino de las realidades objetivas de cómo viven los padres para poder criar, educar, digamos, orientar de mejor manera a sus hijos, formarles hábitos, formarles costumbres saludables.
Entonces depende eso un poco de la realidad, de la dinámica familiar y profesional de cada uno de los padres, que buscan, en todo caso, siempre el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay otro modelo que en Colombia se ha escuchado, pero que es un modelo realmente costoso, que se aplica, nació, digamos, un poco de un programa de televisión, esa es la historia, que es el modelo del anidamiento. El modelo del anidamiento significa que los niños son los que viven en una casa y los padres son los que cambian de casa. Entonces, aquí en el apartamento viven los niños, hay una habitación para el padre, para que el padre esté 2 días con ellos, luego venga el otro y esté 2 días y así sucesivamente. Cosa que los niños no tengan, digamos que mudarse a una nueva casa, que no les cambie la ruta escolar cada semana, que los niños habitan allí y los padres son los que cambian. Pero, ¿qué significa este modelo y por qué no es muy operativo? Porque se requiere una capacidad económica alta con el fin de que los padres puedan pagar una segunda vivienda cuando no están con los niños, o sea, que deban mantenerse tres hogares. El hogar donde viven los niños, el hogar donde vive cada uno de los padres. Entonces es costosa, es una figura que también implica mucho, digamos, mucho diálogo, mucho entendimiento de los padres. Hay que mirar que los niños no se confundan, porque a veces como ellos se quedan en la casa y los padres solo se cambian, piensan es que realmente los padres van a volver, se le generan a veces falsas expectativas, porque no es fácil, digamos, adaptarse a este fenómeno para los niños, o sea, puede generar confusión, además de ser muy costosa. Como les decía, esta es una figura que realmente tuvo origen en una serie estadounidense de la ABC, y en una serie que fue una adaptación, ABC adaptó una serie procedente de Dinamarca, donde lo que se hacía o tenía como argumento era que la pareja casada se iba a divorciar, pero mientras que la pareja se iba a divorciar, los hijos iban a vivir bajo el mismo techo. Los padres lo que hacían era compartir el cuidado de los niños en común. Ya no había una relación romántico, amorosa, sentimental, sexual de los padres, sino únicamente asumían los padres la responsabilidad de cuidar a los hijos. Eh, digamos que, como les digo, los psicólogos en algunos artículos han recomendado que es importante entender que los padres sí se están separando, que no van a volver, que no se les va a generar una falsa expectativa y que siempre se deben anteponer primero, obviamente, el bienestar de los niños a los intereses de los padres. El anidamiento, digamos, busca que el niño tenga una mayor conexión con sus amigos, que no se altere nada del sistema educativo, que no pierdan ese espacio de seguridad que han formado en sus casas, eh, que van a tener siempre las mismas comodidades, nunca van a cambiar, que los horarios pues en principio se mantengan sin algunas alteraciones. Como les digo, es muy oneroso porque cada padre igual debe mantener sus nuevos hogares más el hogar donde están los niños y además a veces también implica que los padres no pueden hacer un duelo muy adecuado porque no se desligan del espacio familiar, siempre están entrando y saliendo de donde convivieron y esto les pueda generar de alguna u otra manera daño porque no han podido hacer el duelo de la ruptura de la relación. Siempre hay que tener en cuenta en cualquiera de estos modelos que lo que se debe pensar es que el niño tenga unas reglas de conducta claras, que tenga un espacio de seguridad, que los niños, digamos, no tengan interferencias en cuanto al desarrollo de sus actividades escolares, que tampoco los padres interfieran en la vida privada del otro, porque están en sus espacios personales, por lo tanto, no pueden interferir, que si es un modelo de custodia exclusiva, se debe informar cualquier cambio de vivienda al otro, pues para que el otro sepa dónde van a estar sus hijos, para que el otro los pueda visitar, pero también que no se invada ese espacio del padre que tiene la responsabilidad, que tiene los niños, ni interferir en las rutinas, es decir, que no se pueden agendar eventos o actividades sin el consenso del otro. Por ejemplo, el fin de semana que el padre tiene la visita a los niños, el otro padre agenda actividades que le afecten su derecho y por lo tanto el niño no pueda garantizar, digamos que no se pueda garantizar tiempo con el padre porque, ay, tengo el evento y ya no puedo permitirlo. Eso es una interferencia que puede generar traspiés, mala comunicación, desacuerdos, peleas, conflictos. Siempre es importante que estos acuerdos se incluyan claramente
La división de los gastos de los niños, los gastos como el transporte, como la salud, como la educación, el vestuario, todos esos gastos extras como los regalos de las fiestas escolares a las que invitan los niños, las salidas pedagógicas, todos esos cursos extracurriculares que se tienen, tener en cuenta que en cada familia pues hay unos gastos de servicios públicos, de una persona que es la empleada del servicio o que es la niñera, elementos de aseo, el mercado, la administración, y en general cualquier gasto asociado con la vivienda. Todos estos gastos en principio se deben dividir entre los padres en un modelo de custodia exclusiva y en un modelo de custodia compartida, pues solo se tendrán que asumir aquellos gastos que no estén asociados con la vivienda, ni con el mercado, ni con los servicios públicos. Ya en el modelo de anidamiento, pues los padres asumen el 50% de los gastos de la vivienda donde tienen los niños y cada uno asume los gastos de su propia vivienda. Por eso es que mencionábamos que es oneroso. Bueno, con esto terminamos un poco nuestro video de hoy sobre la custodia. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor, déjenla en los comentarios. No olviden que no se debe confundir custodia con patria potestad. Son dos conceptos muy diferentes. Por favor, déjenos sus comentarios y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.